Buenos días. Os decía, vamos a empezar con la asamblea. Es una asamblea convocada, aunque la hemos convocado desde Comisiones Obreras de Telefónica de España de Madrid, es una asamblea que se convoca a nivel estatal. Es una asamblea en la que van a participar Víctor Manuel Pascual, el actual secretario general estatal del Grupo de Empresas Telefónica, y está también Javier Ferro, que es nuestro representante, el representante de Comisiones Obreras en la Comisión de Control del Plan de Pensiones. Antes de darle la palabra a ellos, os quería comentar, es una asamblea que convocamos desde Comisiones Obreras para la afiliación de Comisiones Obreras y, en segundo lugar, deciros que os vamos a enviar un correo cuando finalicemos la misma para que nos facilitéis los datos de contactos. Vamos a enviar un formulario para que nos facilitéis datos de contacto y datos, o sea, datos de contacto, correo electrónico y teléfono, para que una vez que os vayáis con el ERE, si es que os marcháis, pues podamos seguir en contacto y podáis seguir las comunicaciones tanto desde nuestra sección sindical como de la de prejubilados se os puedan remitir y que puedan ser de vuestro interés. Sin más, doy paso a Víctor Manuel Pascual que nos cuente. Víctor. Sí, no puedo poner la cámara porque me está fallando, ¿vale? Disculpad, quería haberla puesto, pero no sé qué me está pasando hoy, que no puedo ponerla. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque lo principal es que Javier, que es el responsable del sindicato en el fondo de pensiones, os explique pues todo lo que se ha modificado y bueno, pues atienda a todas las preguntas y todas las dudas que tengáis. Pero sí quería introducir antes de empezar algo que lo estoy intentando hacer en todas las reuniones que mantengo. En Comisiones Obreras hemos hecho un cambio en la dirección y un cambio en la dirección que yo creo que se ha notado recientemente en esta negociación. Ha sido una negociación bastante difícil, bastante complicada. No quiero extenderme mucho ni dar muchos entresijos ni anécdotas, pero no nos lo han puesto nada fácil diversos agentes, ¿vale? Por decirlo de una manera general. Y bueno, en líneas generales yo creo que no ha salido tan mal. ¿Nos hubiera gustado que hubiera sido mejor? Sí. ¿Nos hemos dejado cosas en el tintero en la negociación? Por supuesto. Pero es que prácticamente nos habíamos quedado solos. Y con ninguna ayuda, con ninguna ayuda. Yo creo que esto es importante que lo conozcáis, aunque lo habré repetido en otras ocasiones, pero creo que es importante recordarlo. Porque además en esta línea vamos a seguir trabajando este camino que hemos emprendido de cambiar las cosas, no finaliza aquí, no finaliza aquí, y vosotros y vosotras, la gente que os apuntáis al ERE o os quedéis, porque la decisión yo creo que es importante que la toméis con libertad, ¿vale? Vais a ser protagonistas en los escenarios que vienen a partir de ahora. Y por supuesto, el recordatorio que os hacía José es importante, no solamente por vuestro propio interés, sino por el interés de esto, de cambiar las cosas, porque vais a ser protagonistas directos en bastantes hitos que se van a ir produciendo. Por eso, insisto, por las dos razones, por las razones de cambiar las cosas y por mera situación personal, no dejéis la afiliación, porque esto no termina, no finaliza aquí el periodo de adhesión al ERE, tenéis un periodo de prestación por desempleo y posteriormente hasta la jubilación, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que es importante que no dejéis la organización, que mantengáis los lazos por vuestro propio interés, y el método de funcionamiento es, si seguís afiliados no hay que hacer absolutamente nada, ya estéis por banco o por nómina, y poneos en contacto con la sección sindical, en este caso de Madrid, dando vuestros datos personales, vuestro correo personal, porque claro, evidentemente cuando causéis baja el correo de la empresa, seguramente os lo den de baja también. Y ahí ya tendréis el nexo con la sección de desvinculados que trabaja, se ha consolidado hace poco, se ha actualizado y se va a empezar a reunir una vez salgamos de todo este embrollo del expediente de relación de empleo, se va a ir reuniendo poco a poco con toda la gente afectada, pues informando, notificando de mejoras, de modificaciones, de cualquier cosa que aparezca en la seguridad social y cualquier cosa que os afecte directamente. Yo no me quiero extender mucho más porque hoy es una cuestión importante. Entendíamos, prácticamente cuando lo hablamos Javier y yo, lo dijimos a la vez, entendíamos que era absolutamente necesaria esta modificación en el plan de pensiones para poder rescatarlo después de la prestación por desempleo. No entiendo por qué no se había hecho con anterioridad. Y bueno, pues esta es otra de las partes que entendemos que forman en su conjunto eso de cambiar las cosas. Yo lo dejo aquí. Si me queréis hacer luego preguntas a mí en particular que no tengan que ver con el fondo de pensiones, podéis hacérmelas también, sin ningún problema.
Y, y bueno, pues Javier, es tu turno, tuyo es el micrófono. Vale, pues nada, muchas gracias José, muchas gracias Víctor. Como os han dicho, soy Javier Ferro y soy uno de los representantes en la Comisión de Control del Plan de Pensiones. Somos cuatro y hoy nos acompañan dos más de ellos. Está Cándido Fernández y Celestino Banta, los dos con mucha experiencia. También nos acompaña Sebastián Rubira, que es el coordinador de la Oficina de Atención al Partícipe. Los tres se han puesto de acuerdo y muy amablemente me han cedido la palabra, pero van a tener los micrófonos disponibles, abiertos, por si quieren intervenir, sobre todo para la ronda de preguntas. Lo que vamos a hacer es una presentación, vamos a ir proyectando unas cuantas diapositivas para ver la información. Vamos a hacer hincapié en la modificación del reglamento para explicarla un poquito más en detalle y luego abriremos un turno de preguntas. Así que si os parece, comparto ya directamente la presentación y comenzamos. Vale, pues entiendo que ya estáis viendo la portada, así que vamos a ir viendo. Lo primero es, a ver, aquí. Bueno, pues una pequeña introducción sobre en qué consiste el plan de pensiones de empleados de Telefónica. Bueno, aquí es importante que todos tengamos claro que es para los empleados de Telefónica de España. Hay otro específico para Telefónica Móviles y otro para Telefónica Soluciones. Entonces, contaros, el nuestro es un plan de pensiones de empleo y básicamente es acordado con la empresa a través de la negociación colectiva para tener un ahorro a largo plazo que complemente nuestras pensiones, ¿vale? Este es el espíritu. Es, bueno, pues muy importante resaltar que en esa negociación colectiva el papel de comisiones obreras fue muy importante. Entonces, en el centro del plan de pensiones están los partícipes y los beneficiarios, ¿no? Los trabajadores de Telefónica. Se hacen aportaciones, tanto por parte de la empresa como de los trabajadores, que se depositan en BBVA. Con ese dinero, Fonditel, que es la gestora, es la responsable de hacer las inversiones. Fonditel es una empresa del grupo y tiene un montón de profesionales que se dedican específicamente a la inversión. Luego, por otro lado, tenemos la oficina de atención al partícipe, que se encarga de atender a las consultas de los trabajadores y también de ayudar en las gestiones, ¿no? Todas las gestiones que queremos hacer se hacen a través de la oficina de atención al partícipe. Y luego está la comisión de control, de la que yo soy miembro. Somos en total 11 personas, 8 de ellas representantes de los trabajadores y 3 del promotor, que es la empresa. Nos encargamos de la supervisión del buen funcionamiento del plan y para vuestra tranquilidad tenemos el asesoramiento de una consultora especializada. Y a grandes rasgos este es el funcionamiento del plan. Las aportaciones que os comentaba, pues las hay de la empresa y de los trabajadores. Las de la empresa tienen una matización y es los trabajadores que entraron antes del 1 de julio de 1992 tienen un 6,87 del salario regulador y los que hemos entrado con una fecha posterior, detrás del 30 de junio, pues la aportación que hace la empresa es del 4,51. En cada una de las nóminas, los trabajadores vemos que hacemos una aportación del 2,20 del salario regulador. Y luego, de forma adicional, se pueden hacer aportaciones voluntarias, que son de hasta 1.500 euros, más lo aportado por la empresa. El total no puede superar los 10.000 euros. Hay una cosa importante y es que una vez iniciada la percepción de la prestación, cuando ya pues, nos hemos jubilado y estamos haciendo el dinero, se pueden seguir haciendo aportaciones, pero ese dinero se va a dedicar exclusivamente a la contingencia de fallecimiento o dependencia. Es decir, lo tendrían nuestros herederos o si llegamos a una situación de dependencia, pues se podría acceder a ese dinero. Las contingencias son los casos en los que se puede acceder al dinero del plan de pensiones. Hay 4 preestablecidas que son las habituales. La primera sería jubilación, luego hay otra de prestación anticipada a los 60 años. También existe la opción de acceder al dinero cuando se está en una situación de incapacidad o dependencia con distintos grados. Y por último, la de fallecimiento, en cuyo caso el dinero pasaría a los beneficiarios. Como os decía, estos son los casos preestablecidos para acceder al dinero, pero existen 2 supuestos excepcionales. Uno de ellos es el de enfermedad grave. En este caso se puede acceder al dinero
para cubrir los gastos derivados de esta enfermedad grave, perdón. Y hay que presentar las facturas, pues, bueno, pues para hacer un ejemplo, si en alguna ocasión pues hay que habilitar un domicilio para que, por ejemplo, una silla de ruedas pues pueda acceder, pues todos los gastos derivados de esa obra pues serían gastos justificables que se podrían cobrar del plan. Y otro de los supuestos excepcionales es el desempleo de larga duración. Este supuesto es el que ha tenido recientemente una modificación en el reglamento. Tiene un condicionante que es que se tiene que haber acabado la prestación por desempleo. Antes tenía dos y después en una diapositiva específica vamos a entrar a detallarlo. Es importante, como veis aquí marcado en la pantalla, tener en cuenta que las contingencias prevalecen sobre los supuestos excepcionales. Esto lo que significa es que una vez superados los 60 años, pues ya no vamos a poder acogernos al supuesto excepcional de desempleo de larga duración, porque ya podríamos utilizar la contingencia de prestación anticipada, ¿vale? Eso es importante para alguna cosa que os vamos a contar ahora más adelante. Las formas de cobro, bueno, pues son bastante versátiles. Se puede acceder al capital de forma total, es decir, en un único pago, retirar toda la prestación, o se puede hacer también de forma parcial. No es necesario sacar todo el dinero. Otra de las opciones es optar, perdón, a sacar el rescate en forma de renta. Hay distintas formas. La forma de renta financiera es una cantidad que se va cobrando mensualmente hasta que se acaba el dinero. En teoría, y como hablábamos al principio de que este se supone que es un plan que complementa la pensión, este sería para el que está pensado. Bueno, es una de las opciones. La renta financiera nos permite modificar la cantidad que se cobra a lo largo del tiempo y se puede parar. Puedes estar cobrando una cantidad de 500 o 1.000 euros mensuales, luego paras y luego vuelves a cobrar pues 2.000 o los que haga falta. Existe otro modelo, que es el de renta asegurada, que se conlleva la adhesión a un seguro exterior que garantiza la renta mensual. Este sistema, pues lo cierto es que es residual, no muchos compañeros están utilizándolo. Y es verdad que como hay que pagar unas cuotas, unas primas de seguro, pues la cantidad que se recibe pues se ve un poco mermada. Y luego, por último, existe la opción de cobrar en forma mixta, que es la que nos permite pues, mezclar las dos que hemos visto antes, en forma de capital y en forma de renta. En realidad son, bueno, pues bastante versátiles la forma de cobro. La fiscalidad. Este punto es importante. Vamos a verlo despacio. Durante todo el tiempo que hemos ido aportando dinero a nuestro plan de pensiones, esto nos ha ido generando una desgravación en las declaraciones de Hacienda. Entonces, pues llega Hacienda y cuando empezamos a cobrar prestaciones, pues nos lo recuerda. Dice, ¿te acuerdas de las desgravaciones? Yo sí me acuerdo. Entonces, ahora ha llegado el momento de tributar. Entonces, los ingresos provenientes del plan de pensiones se consideran rendimientos del trabajo, de tal forma que Fonditel está obligado a comunicar a Hacienda que se están realizando el pago de estas prestaciones. La cuestión es bueno, pues que hay que pagar impuestos, que los impuestos sirven para cubrir los servicios públicos que son tan necesarios y bueno, pues llegado a este momento nos toca arrimar el hombro, perdón, que en mi opinión es bastante razonable. Todos sabemos que en España la fiscalidad es progresiva. Eso significa que según se va teniendo más ingresos hay que pagar un poquito más. Pero va por tramos. Esto, aunque todos lo entendemos, pongo un ejemplo muy claro. Si yo gano 100.000 euros y otra persona gana 200.000, por los primeros 100.000 vamos a pagar los mismos impuestos. Es solo a partir de los siguientes 100.000 que la otra persona pues, va a tener que pagar más. Va por tramos. Esto, como veis, es simplemente un ejemplo gráfico de las retenciones cuando nos toca hacer la declaración. Esta es una tabla que suma las retenciones estatales y las autonómicas. Como os digo, no es un ejemplo, o sea, no es más que un ejemplo. Lo que vemos es que si tú ganas 6 monedas, pues llegas hasta un tramo. Si ganas 3 monedas en la montañita de en medio, pues llegas hasta otro tramo. Pero cuando sumamos las dos montañitas, pues hay que tener en cuenta que subimos de tramos. Y esto es algo importante y relevante a la hora de decidir en qué momento vamos a acceder al dinero que tenemos en el plan de pensiones. ¿Vale?
También tenemos el caso de la exención fiscal del 40% para aquellas unidades de cuenta anteriores al 1 de enero de 2007. Las personas que estén en el plan con anterioridad a esa fecha y tengan unidades de cuenta, pues saben que cuentan con esa exención fiscal. Algo que también hay que valorar a la hora de decidir en qué momento y de qué manera se va a acceder al dinero que hay dentro del plan. Como os decía, es una presentación rápida. Nos vamos a centrar después en que nos hagáis las consultas que tengáis, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poquito a detallar en qué consiste la modificación y cuáles son las implicaciones. El supuesto de desempleo de larga duración con anterioridad tenía dos condicionantes. Uno era no estar cobrando la prestación de desempleo y el segundo condicionante era no estar cobrando rentas por parte de la empresa por un valor superiores a 2 veces el IPREM. Eso significaba que cuando los compañeros se iban con ERE, pues mientras estuvieran cobrando rentas de la empresa, no se podía acceder tampoco al plan de pensiones. Este segundo condicionante se ha retirado, de tal forma que a partir de este momento, en el momento en el que se termina de cobrar el paro, ya se puede acceder al plan, con lo cual no es necesario trasladarlo si queremos acceder al dinero en ese momento. ¿Vale? Por otro lado, se abre una oportunidad para aquellas personas que tienen ingresos, unidades de cuenta anteriores a 2007, ¿vale? Y se abre una doble ventana para retirar esas unidades de cuenta con la reducción fiscal del 40%. La primera es como supuesto excepcional de desempleo de larga duración. Pero aquí es importante, y como veis está marcado en negrita, que tengamos en cuenta que hay que hacerlo antes de cumplir los 60 años, porque si no, prevalecería la contingencia de jubilación anticipada. La segunda ventana sería, pues en el caso de contingencias, cuando éstas se produzcan. Entonces, a grandes rasgos y por poner un ejemplo, si tenemos 60.000 euros en unidades de cuenta anteriores a 2007, pues es razonable valorar si nos interesa hacerlo en dos tramos. 30.000 acogiéndonos al supuesto excepcional de desempleo de larga duración y otros 30.000 más tarde con la contingencia de jubilación o la de anticipación o la que sea que se produzca. Lo que os planteamos son cosas que tenéis que tener en cuenta. En ningún caso pretendemos daros pues una varita mágica, decir, esto es lo que tiene que hacer todo el mundo, porque las condiciones de cada uno son distintas, los ingresos de cada uno, la situación familiar y sobre todo las necesidades. Con lo cual, por favor, tened en cuenta que no hay una solución mágica, simplemente os intentamos plantear las opciones para que cuando toméis la decisión sea la mejor. Lo que es bueno para uno no es necesariamente bueno para otro, y eso es lo que hay que tener claro. Veis que también marcamos aquí como importante que para poder beneficiarnos de ese 40% de reducción, se debe cobrar el dinero cuando sucede el hecho causante o en los 2 años fiscales siguientes. Es decir, si se deja de cobrar el paro dentro de 2 años en el 28, pues tendríamos todo el 28, el 29 y el 30 para retirar dinero del plan de pensiones acogiéndonos a esa reducción fiscal. ¿Vale? En esta diapo queremos daros cierta información para que, llegado el momento, si alguien se está planteando hacer un traslado del plan, sepa qué cosas tiene que tener en cuenta. Y hablándolo ayer con Cándido, mientras trabajábamos en la presentación, me decía, oye Javier, lo que no queremos es que la gente piense que somos comerciales del plan. No lo somos, pero sí que creemos que es importante que tengáis toda la información. Entonces, cuando una entidad bancaria nos habla de que sus rentabilidades son mayores, bueno, pues importante, habéis oído el disclaimer, supongo, de las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bueno, pues eso es así. Nadie garantiza rentabilidades salvo que sean muy bajas. Y cuanto mayor es el rango de rentabilidad, es decir, cuanta más rentabilidad es posible, también es mayor el riesgo, también es más posible que haya pérdidas. Eso es algo simplemente a tener en cuenta. Otro dato relevante es que los planes de pensiones privados tienen comisiones mayores y eso es un hecho, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nuestras comisiones de gestión están en torno al 0,3%, mientras que los planes individuales
pues pueden alcanzar el 1,5%, ¿vale? Las comisiones de depósito, en nuestro caso, pues son cercanas al 0,03, mientras que los planes individuales pues rondan el 0,2. Con lo cual, por ahí, lo que es importante es que cuando vayamos a valorar la foto, tengamos en cuenta las rentabilidades netas, es decir, descontando las comisiones. Y por ese lado, hablando el otro día con nuestra compañera Isidra Baides, que es representante en la comisión del plan de Telefónica Móviles, me hablaba de esta web que tenemos aquí, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Bueno, es una web que habla de las comisiones y rentabilidades de los planes de pensiones. En nuestro caso, el de Telefónica de España tiene la clave N0334. Ahí podéis entrar y trastear e ir haciendo las distintas comparaciones. Por otro lado, muchas de las ofertas que se están recibiendo ahora, pues incluyen bonificaciones, ¿no? Los bancos te dicen, oye, si me traes el dinero de tu pensión, te voy a dar un X%. Bueno, eso está bien, hay que valorarlo, pero también hay que tener en cuenta que generalmente estas bonificaciones van unidas a permanencias, que suelen ser, bueno, pues de largo plazo, incluso hasta la jubilación. Pues hay que tener en cuenta que si la jubilación va a suceder dentro de 9 o 10 años, pues es un tiempo en el que no se va a poder acceder al dinero o en el que se van a estar también pagando comisiones. Como os decíamos, lo único que pretendemos con esta diapositiva es contaros cosas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar hacer un traslado. Y si cuando uno tiene todo en cuenta le sigue pareciendo oportuno, pues adelante. El dinero es de cada uno y se puede hacer lo que uno crea que es mejor. Al hilo de las recomendaciones, pues contaros. Sí que es relativamente importante que tengáis claro quiénes son los beneficiarios y cuáles son las unidades de cuenta anteriores a enero de 2007. Aquí ponemos en rojito, como veis, que no hay prisa, pues porque no tenéis por qué hacerlo hoy, ni necesariamente esta semana, ni la que viene. Tenéis tiempo para hacerlo. En la oficina de atención al partícipe están ahora mismo muy saturados y eso nuestro compañero Sebas lo sabe. Así que sí que os recomendamos que lo hagáis, pero no tiene que ser hoy corriendo. Todas las decisiones que tengan que ver con el plan, como veis aquí, tienen que ser meditadas. Como os comentaba antes, cada caso es diferente. Los ingresos que va a tener cada uno, la situación familiar, eh, las necesidades. Yo creo que es importante destacar que sacar el dinero solo por sacarlo no necesariamente es lo mejor. Sin embargo, si tú tienes una necesidad y estimas cuál va a ser el coste de retirar ese dinero y te sigue cuadrando, pues entonces puede tener sentido. Lo que es bueno para uno no es necesariamente bueno para otros. Por eso es importante tener una previsión fiscal, simular la fiscalidad antes de hacer rescates y posiblemente pedir asesoramiento profesional, ¿no? Que por, bueno, pues por poco dinero, un asesor fiscal os puede echar una mano. Llegado ese momento, también hay que elegir pues, con tranquilidad cuál es la modalidad de cobro que más nos beneficia y luego tener claro que para todas las gestiones pues, tenemos la ayuda de la Oficina de Atención al Partícipe. Y estos son los contactos. Nuestra página web, el teléfono de la Oficina de Atención al Partícipe, el correo electrónico, la ubicación, que estamos en Sur 1, en la planta 1, y luego para poder acceder a los miembros de la comisión de control, pues sin ningún problema, a través de vuestras secciones sindicales. En este caso, la de Madrid, pues a través de José o el delegado que tengáis de contacto. Y como decía Víctor al principio, y lo marcamos aquí, es importante mantener la afiliación. Por muchos motivos, pero en lo que tiene que ver con el plan, porque estamos hablando de cosas que van a ir sucediendo a lo largo de los años. Y si vosotros os mantenéis afiliados, pues vais a poder acceder a nosotros en cualquier momento para que resolvamos vuestras dudas. Por otro lado, y como sabéis, la cuota sindical se desgrava en la declaración de Hacienda, así que por ese lado no hay problema. Y bueno, pues espero que se me haya entendido bien, no sé si he ido muy rápido, pero bueno, para eso llegamos ahora al momento de preguntas y os pedimos por favor que simplemente, pues el que tenga alguna duda, que nos la vaya planteando y la intentaremos resolver. Voy a dejar de compartir. Vale, pues
Pues por aquí estamos. No sé si hay alguien que me vaya a echar una mano para ir dando paso a las Sí, distintas consultas. sí, Javi, voy viendo quién tiene la mano levantada y les vamos habilitando micro y bueno, cuando os habilitemos micro ahora, eh, nosotros os lo habilitamos, pero lo tenéis que acabar de habilitar vosotros, ¿vale? Nosotros le damos una primera. Entonces, el primero que está con la mano levantada es Miguel Ángel, Miguel Ángel Moreno, creo que es. Miguel Ángel, no Morán, veo el segundo, es que Morán, no veo el segundo apellido, vale. Espérate Miguel que le Ángel habilitamos el micro, Morán, sí. permitir Hola, micrófono. hola. Vale, ya está. Vendaña. Ya puedes. Morán, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la información la que nos estáis dando. Bueno, la pregunta que quería hacer en la diapositiva, una de las primeras en las que se indicaba el modo de rescate de las cantidades, hablaba Mm. de un pago único o pagos parciales. Yo quería que aclararais más los condicionantes de los pagos parciales, es decir, cuántos serían, qué condiciones tiene que requerir, porque si quieres hacer más de uno o cuántos puedes hacer de máximo, o sea, detallar un poquito más eso. Eso sí que me lo veo interesante. Vale, a ver, por un lado están la retirada de capital, que como os decíamos puede ser o total o parcial, ¿vale? Y luego, la segunda modalidad que estaba expuesta en la diapositiva es en forma de renta. Cuando es en forma de renta, hablamos de un pago mensual que se va repitiendo a lo largo del tiempo, en principio, pues hasta que se acabe el dinero, ¿vale? Ese pago en forma de renta puede ser por la cantidad que cada uno decida. Y como os comentaba, se puede ir variando. Es decir, tú puedes poner inicialmente 500 euros, luego pasarlo a 1000, luego que sea cero durante un tiempo y luego ampliarlo. Entonces, luego existe otra opción que son unos pagos puntuales que creo que se pueden hacer hasta tres al año, tienen que ser de más de 600 euros y no se vamos, y entrarían dentro de esta parte de renta financiera, pero se pueden hacer aparte, no hay problema. Entonces, bueno, pues diferenciar cuando se retiran grandes cantidades de dinero, que son las retiradas de capital, cuando se hace en forma de renta, que es mes a mes y durante el tiempo que uno estime oportuno, y con las cantidades que uno también estime oportuno, y luego, bueno, puntualmente a lo largo del año se pueden hacer hasta tres retiradas. Importante saber que como la parte de fiscalidad, como os decía antes, bueno, pues Fonditel es un pagador más que nos tiene que ir haciendo retenciones y comunica a Hacienda que se ha hecho el ingreso. Si los pagos que nos hace Fonditel pues no superan los 15.000 euros anuales, como a priori 15.000 euros no son, no tendrían retención, ellos no nos hacen, pues porque Fonditel no sabe qué otros ingresos tenemos. Pero a grandes rasgos, en cuanto a la forma de cobro, pues espero haber aclarado tu consulta. Creo que sí. O sea, recapitulando, serían tres pagos puntuales anuales con mínimo de 600 euros y creo que con esto ya está Vale, todo. Lo que vale, pero, me... pero, pero el rescate en forma de renta es algo en paralelo a esto que acabas de resumir tú. Sí, 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 sí. ¿Vale? O sea, que se tiene que cumplir que estés cobrando renta para estos pagos puntuales o no es necesario. No, no es necesario. Ah, vale, como decías que iba en paralelo, vale. Sí, lo que me refiero es que son cosas distintas. Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. Pues aclarado este tema. Yo quería hacer una sugerencia más que una consulta. Pues dinos. Yo veo que hay una cosa que se va a interesar a todo el mundo, que es lo del cálculo de aportaciones anteriores al 1 de enero de 2007. Sí, Entonces, yo no sé si estoy equivocado, yo he logrado calcularlo entrando en la web y haciendo una consulta. Yo sugeriría que si esto es así y es correcto, que se puede sacar, es que si no vais a tener un aluvión de peticiones de consulta sobre este tema. vale, Entonces, si de justo, alguna manera lo mostraseis en la web, os evitaríais miles de consultas de pues este tema. lo entiendo y lo agradezco. Es verdad que estamos justo con un cambio de sistemas, entonces no sé si es el momento de sugerir que aparezca expresamente. Y bueno, pues lo vamos a hacer. Si se puede sacar a través de la web, lo que haremos será en un comunicado explicar cómo hacerlo para que quede claro y os resulte sencillo. Me Sí, está contando. sí, disculpa, porque Sí. aparte de indicar cómo se consulta en la web, también cuando pones la fecha y te dice las participaciones que tienes y te muestra una cantidad, yo creo que es erróneo.
Porque lo importante, porque te indica una cantidad con el valor de las aportaciones en esa fecha. Entonces es un dato pues, que conviene informar a la gente. Pero bueno, eso Mm, ya lo dejo en vuestras manos de cómo Vale, pues informáis de gracias del por el dato. comentario. Vamos a darle una vuelta. Lo relevante siempre es saber las unidades de cuenta, ¿vale? Efectivamente, Y luego ya las unidades de cuenta, el valor que tienen, con pues el valor real del día están que lo sacas. relacionados, exacto, con el valor del punto en cada día. Con lo cual, bueno, pues como os digo, ha habido un cambio de sistemas hace muy poquito. Vamos a darle una vuelta y posiblemente pues, os intentemos comunicar a través de las secciones sindicales cómo acceder a esa información para evitar lo que dices tú, que haya una saturación. Bueno, pues muchísimas gracias y ya dejo el turno a otros compañeros. Muchas gracias. Un Nada, saludo. gracias a ti. Pues yo creo que ahora va Pilar, si le habilitáis el Sí, micrófono. Pilar, sí. Espérate. Venga, Pilar. Pilar Pedro. Hola, ¿qué tal? Bueno, mis preguntas iban también relacionadas con las del compañero, ¿va? Habéis hablado de las unidades de cuenta, que hay 3 ventanas para poder rescatarlas. Lo primero, las unidades de cuenta anteriores al 2007 son las primeras, o sea, si tú vas a rescatar parcialmente, ¿siempre son las primeras que se van a rescatar? ¿O Esa es, puedes elegir? esa es buena pregunta. Hablábamos de dos preguntas. Mira, yo le voy a pedir nos aclare esta duda a alguna de las personas. Bueno, mira, Sebas me está escribiendo, me está diciendo que cuando se rescata el dinero se puede elegir de qué unidades de cuenta estamos hablando. Vale, perfecto. Entonces, lo Vale. digo porque a lo mejor conviene rescatar las que sean anteriores al 2007 en un momento que nos favorezca la exención fiscal, para que no sean las primeras. Vale, claro, o sea, lo que creo que intentas exponer es que hay que intentar hacerlo en un momento en el que los ingresos que tengamos sean los más bajos. Los Pues más sí, bajos posibles, vale. claro, vale. Hablábamos de dos ventanas, ¿vale? Sí, Una con el supuesto excepcional de desempleo de larga duración y otra ya posterior con la contingencia. Y evidentemente cada uno tiene que hacer sus cuentas, sus cálculos y mirar a ver en qué momento le viene mejor. vale. Y solo por confirmar, ¿se puede hacer retirada parcial con el supuesto de desempleo de larga duración en varias ventanas o hay que hacerlo de una única vez? Se puede hacer en varias ventanas, pero solo a la primera se le podría aplicar la reducción fiscal Vale, vale, del vale, 40%. pero yo, Si o es, sea, podría hacer una retirada parcial un año, una parte, otro año antes de la contingencia. sí, se podría hacer así, pero En- importante, solamente nos va a aplicar el 40% de reducción a las unidades de cuenta anteriores a 2007 la primera vez, vale, ¿vale? vale, vale. De acuerdo, pues esas eran mis preguntas. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Vale, pues José Vicente, ¿le habilitáis por favor el micrófono a José Vicente Palacios? ¿Ya lo Hola, tiene? buenos días. Hola, buenos días. Mira, vamos a ver, mi pregunta ya empieza a rizar los rizos. Yo aparte de tener... no te me asustes. Yo aparte de tener un plan de pensiones que es con Telefónica, tengo una entidad previsión, ¿cómo es? Los planes de pensiones del País Vasco, las EPSVs. Entonces, mi pregunta viene, la contingencia está de lo de para los reintegros de menos de el 2007, Ujú. ¿eso que habría que aplicarlo a todos los planes de pensiones que pueda alguien tener o cada plan por su lado? Pues creo que la respuesta, y si me equivoco, le pido a mis compañeros de la comisión que intervengan, creo que la respuesta es, si tú tenías ese dinero anterior a 2007 en esos bancos, creo que va por separado. O sea, Vale, perdona, sí, en sí, esos no. planes Yo es que distintos, creo que va por empecé con la separado. PSV, me la colocó el banco por el tema de un préstamo para un coche, con lo Ujú. cual empecé también pues similar al plan de pensiones de Telefónica, más o menos. Entonces, por eso, que no se mezclan una cosa, unas churras con las merinas. Vale, creo que la respuesta es esa. De todas Sí, maneras, perdona Javi, intervengo. por favor, sí. Correcto. Hacienda, la interpretación que hace es, si tú tienes los dos planes y en ambos planes ya tienes de origen aportaciones anteriores al 1 de enero de 2007,
En el momento en que tengas la contingencia, pongamos que una jubilación, te da la Seguridad Social el papel de la jubilación con 63 años, en ese momento empieza a contar la contingencia de jubilación. Y desde ahí, en ese año en que te has jubilado y 2 años más fiscales, tienes la opción de todo lo que tengas antes de 2007 sacarlo por contingencia, por esa contingencia y aplicarle Sí. la reducción fiscal. ¿Que te interesa que en el primer año lo sacas del EPSV o del plan que tengas y Sí, el de segundo uno año y del luego al nuestro? otro de otro. Lo Eso es. podrás hacer siempre que ya existiera previamente. Lo que Sí, no te sí. deja Hacienda es coger el dinero que tienes en el plan de pensiones nuestro, o sea, en el plan de pensiones de empleados de Telefónica, y mandarlo a 2 planes, las unidades de cuenta de 2007, partirlos en 2 trocitos y cobrarlo en 2 años. No, eso Hacienda sí que te dice que no. Tiene que ser Ujú. una cosa previa. Vale. Pues muchas gracias por vuestra colaboración. Gracias, Cándido. Gracias, José Vicente. ¿Alguna consulta más? Vale, José Joaquín, le abro micro. Hola, Joaquín, José Joaquín. Creo Ahora, que ya puedes. sí, hola, buenos días. Hola, buenos Eh, días. Javier, muchas gracias por tus explicaciones que han sido creo que muy claras Gracias. de lo que tenemos. A ver, yo quería, tú has informado de la realidad de nuestro plan de pensiones con la nueva, eh, El cambio del reglamento. el nuevo cambio que habéis aprobado ahora. Pero te comento mi razonamiento de rescates por si me puedes ayudar a ver si estoy equivocado o no. Si esperamos al 28, o sea, la primera ventana se abriría el 28 por parado de larga duración. Y tenemos ese año y 2 más para hacer rescates. Antes no se podría rescatar nada, ¿correcto? Correcto. Entonces, en el 30, que acabaría esa ventana, empezamos ya, mucha gente empezará a perder la exención la exención fiscal por la indemnización de los hasta 180.000 euros. A partir de ahí, eh, la parte gravamen de la renta, la parte gravable, ya va a aumentar bastante. Primero por la indemnización, luego por la jubilación, o ambas cosas a la vez. Entonces, si esperamos hasta el 28, perdemos la oportunidad de rescatar en el 26 y 27, para que la base imponible no suba muchísimo al añadir el rescate. Vale, mira, sobre eso, o sea, entiendo lo que dices, lo que pasa es que la situación de cada uno es distinta, porque la exención fiscal que tenemos por el ERE de hasta 180.000 euros, no a todos se os acaba en el mismo momento. Claro, Entonces, eso pues, implica que no hay una fecha en la que sea recomendable. Para cada uno va a ser un momento distinto. O sea, yo entiendo lo que dices y para aquella gente que la exención fiscal se le acabe muy pronto, pues a lo mejor el tiempo se reduce, ¿vale? Pero eso son decisiones personales de cada uno. Entonces, entiendo lo que dices. Yo, además, que creo que ya hemos hablado con anterioridad. sí. Entiendo tu caso, pero creo que es importante destacar que cada uno es distinto. Entonces, más allá de que en un momento dado pues, se pueda valorar, creo que es importante que entendáis que no podemos desde el sindicato asumir la función de asesores fiscales, porque no, bueno, no somos profesionales de esto y no podemos correr el riesgo de induciros al error. En todo caso, yo, por lo que he hablado contigo, creo que lo tienes claro, cada uno puede o debe hacer las valoraciones necesarias. ¿Vale? O sea, creo que profundizar en tu ejemplo concreto, pues aquí delante de todos no nos lleva a aclarar la situación, creo. Sí, solo lo he comentado por si creo que mi situación será parecida a la de muchos. Claro que no todos, pero sí la de muchos. Entonces, solo quería exponer eso, que No, tengáis en cuenta todos claro, que se pierden 2 años de ventana de poder rescatar con baja fiscalidad. claro, yo te agradezco la aportación, pero es verdad bueno, que son 2 años en los que a lo mejor pues, o sea, hay que tener muy claro para qué se quiere el dinero. O sea, que entiendo lo que nos planteas,
pero que sacar el dinero solo por sacarlo, pues no es necesariamente la mejor idea. Y que a lo mejor en el momento en el que hay momentos más adelante en el que, teniendo en cuenta que va a haber una fiscalidad, nos puede interesar más para que complemente. Lo importante es que cada caso es diferente y que a lo mejor, bueno, pues una vez que se acabe el paro, todavía tienes 2 años en los que estás en ese periodo de exención fiscal sobre los 180.000. Entonces, cada caso es distinto. Gracias por compartirlo, que todos los que lo han escuchado lo puedan tener en cuenta, pero que cada uno haga sus propias valoraciones. Creo que es el consejo que debemos dar. Claro, por supuesto. Pues hoy muchas gracias por la aportación. Gracias a ti. Mari Carmen Salvador, creo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, al hilo de lo que comentaba el compañero José Joaquín, Sí. entiendo que los 2 primeros años no se puede rescatar en forma de renta si estamos con Fonditel, ¿no? Pero si movilizamos el plan, Claro, claro, pero que eso explicábamos en otra diapositiva. El plan se puede movilizar siempre. Lo que creemos que es nuestra obligación es haceros hincapié en algunas cosas para que valoréis si es lo mejor o no. Y os lo digo, esto tiene mucho que ver con las necesidades que tenga cada uno. Si uno tiene una necesidad imperiosa de sacar dinero del plan, pues a lo mejor tiene que valorarlo. Lo que yo os intento transmitir es que si no existe esa necesidad imperiosa, pues no necesariamente es la mejor decisión. No necesariamente, que podría serlo. bueno, es un poco para hacer los cálculos fiscales de cómo sale. Entonces, Claro. podría, por ejemplo, movilizar el plan, sacar rentas los 2 primeros años y después Ujú. podría acogerme al 40% de las aportaciones anteriores al 2007. ¿o Pues no? como nos indicaba nuestro compañero Sebas antes, si cuando se traslada el plan se hace con las unidades de cuenta que no son las anteriores a 2007, pues entiendo que sí. Si me equivoco, por favor, compañeros, corregidme. ¿Vale? Y nada más. La posibilidad del traslado siempre está presente. El dinero es de los partícipes y cada uno toma sus decisiones. Nadie lo va a impedir. Otra cosa es que os intentemos dar pues la información necesaria para que cuando tomáis esa decisión, pues sea con todas las variables presentes. De acuerdo. Pues muchas Gracias. gracias. Gracias, Mari Carmen. Marcos, creo que es Marcos Gómez. Perdón, ahora no me dejaba iluminar el micro. Buenos días a todos. Gracias por la exposición. Está Hola, siendo buenos muy días. efectiva. Vamos a ver, con respecto al último comentario, yo entiendo que aunque tú te llevaras el plan de pensiones a otra entidad, mientras cobras el paro, por la ley esta que se ha aprobado, tampoco lo puedes rescatar, ¿no? Aparte que otra Eh, entidad, en cuanto le lleves el dinero, lo primero que te va a decir es que te estés con ellos un tiempo. Claro, Para yo que, entiendo que eso claro, es uno de los parámetros a tener en cuenta, si al trasladarlo nos van a incluir algún tipo de permanencia. El cambio que ha habido es en nuestro reglamento, en el reglamento del Plan de Pensiones de Telefónica de España. Y vale. entonces en otras entidades funciona de otra manera. Entonces sí que entiendo que hay algunas en las que existiría la opción, pero tenemos que estar seguros de que no nos condicionan a una permanencia. Sí, pero que llama la atención que tú te lo lleves a una entidad y vayas nada más transferir dinero a sacarlo ya. Desde luego te va a salir costoso, quiero entender, vamos, que no, Yo entiendo que en ah, muchos casos puede ser así. porque está pensado para que tengas el dinero con ellos un tiempo. Un tiempo, porque a veces incluso pues una de las herramientas o de los ganchos que se utiliza es os vamos a dar una bonificación de un X%. Vale, Ujú. pero normalmente, como dices tú, eso está ligado a algún tipo de permanencia. Entonces, o sea, si nuestra idea es intentar acceder pronto al dinero, pues hay que tener claro si la entidad a la que estamos pensando ir nos va a pedir una permanencia o no. Entonces, me parece una aportación importante la que haces, Marcos, para que todos los que estamos en la reunión la tengamos presente. Y luego la fiscalización del dinero que rescatas de un plan de pensiones, que como bien dices, durante un tiempo has estado desgravándote por ello, pero llegado el momento nos toca pagar a todos. Ujú. Entiendo que esos porcentajes es específicos de la cantidad que rescates del plan y no es el porcentaje que te van a aplicar sobre el resto de tu masa salarial, ¿no? Bueno, Entiendo. en el ejemplo que yo os mostraba,
Sí, Sabéis que la fiscalidad va por tablas, se nos aplican en la declaración de la renta dos, sí. una es la estatal y otra la autonómica, ¿vale? El ejemplo que os mostraba, que abajo pone muy claramente que es un ejemplo para simplemente como una referencia, lo que hace es sumar las dos tablas. Entonces, bueno, pues los tramos que aparecían son los que el resultante de sumar dos tablas, si además fueran las dos la estatal, no deja de ser un ejemplo. Entonces, aquí lo importante es que lo que tengamos claro es cuando tú tienes un ingreso, que puede ser la renta telefónica o la pensión, y tú le sumas el dinero que saques del plan de pensiones, pues gráficamente en el ejemplo aparecían como tres montañitas de monedas. Pues la cuestión es que no es una y otra por separado, sino que se nos suman. Entonces, cuando sumas todos los ingresos anuales, pues nos vamos a tramos más altos de esa tabla de retenciones. Entendido, que es lo que había comentado el compañero anteriormente. Por eso interesa siempre rescatar los años que tengas ingresos más Bajos. que normalmente va a ser cuando te jubiles. Pues claro, pero eso, Claro. ves, cada uno lo enfocamos de una manera. Yo creo que puede ser eso, ¿no? Y que aparte, pues un plan de empleo principalmente está enfocado a eso, a complementar la pensión. Entonces, a priori, ese sería el momento para el que está pensado. Pero puede suceder que haya situaciones que nos lleven a necesitar el dinero antes. Bueno, pues también se puede acceder. Pero cada uno tiene que hacer su planteamiento personal, la verdad. Muy bien, todo muy claro. Os dejo continuar. Gracias, Marcos. Gracias. Claudio Alonso. Claudio, no sé si te han habilitado ya. Espera un segundo que le tengo que habilitar y me está dando, no me está dejando. Ya está habilitado. Gracias. Vale. Claudio, yo creo que ya podrías habilitar tu micrófono y participar. Ahora sí, ahora justo. Oye, muchas gracias por la charla. Bueno, primero una cosa, una obviedad, pero por confirmarlo que aún me queda alguna duda. Entiendo que lo que saquemos del plan de pensiones no tiene nada que ver con la exención de los 180.000 euros del IRPF para Pues tributar yo, por IRPF, ¿no? claro, yo entiendo que no tiene nada que ver. Vale. Entonces, bueno, claro. Perdona, Claudio, efectivamente, es un tema, y además aprovecho para intervenir porque es un tema que efectivamente surge mucho y genera mucha confusión. Los 180.000 euros es por la indemnización porque os han despedido. Y aplica al dinero que se os pague de esa indemnización. Lo que cobréis del plan de pensiones no es indemnización. Es vuestro dinero, es vuestro dinero. O sea, vosotros en el momento que cobréis el plan de pensiones, aunque estéis en el periodo de renta exenta de Telefónica, lo que cobréis del plan de pensiones, eso lleva impuestos. Eso es un rendimiento de trabajo y para Hacienda es un rendimiento de trabajo. Y lo dicho, conviene tenerlo claro porque efectivamente es una de las preguntas que surge. Esto lo que se cobre en los primeros años no resta de la indemnización. No se resta, esa era la cuestión, que yo creía, así lo creía, pero era por confirmarlo, ¿vale? Y luego, entonces, quería poner el planteamiento en el supuesto de que estemos ya en el segundo año, a partir del segundo año en el que ya hemos dejado de cobrar el paro, ¿vale? Y todavía estamos dentro, entiendo como bien dices que cada persona pues tendrá sus ventanas, ¿no? Pero estamos dentro de el periodo en que todavía no hemos agotado esos 180.000. Entiendo que ese es un momento idóneo para rescatar parte del plan, por lo menos las primeras aportaciones hasta 2007, porque solo se nos contaría como ingreso para tributar en el IRPF esa cantidad que hayamos sacado del plan de pensiones. ¿Es correcto? El planteamiento que haces es correcto. Y dentro de lo que decimos, que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, esta a priori parece razonable, la verdad. Claro, porque solo tendríamos esa, digamos, para tributar esa cantidad y encima de todo eso nos quitaría el 40%, con lo cual estaríamos. Pues era solo confirmar eso. Pues muchas gracias, Muchas Claudio. gracias, Y muchas gracias a gracias. Cándido por participar en la respuesta. Eso lo hace más dinámico. Así que Cándido, Sebas y Celes, feel free de seguir interviniendo. Creo que ahora le toca a José Ramón Galán. Si le habilitáis el micrófono, por favor. Buenos días. Muchas Hola, gracias buenos días. por vuestras recomendaciones y vuestras explicaciones. Mi pregunta es un poco rebuscada, ¿vale? Es para saber cómo debemos actuar para sacarle el mayor rendimiento para nosotros, ¿vale? Yo tenía entendido de que el plan de pensiones, el primer rescate que hicieras del plan de pensiones tendría que ser el del 40%, con la excepción del 40%.
Entonces, la duda surge es, si yo cojo parte del dinero, yo soy como el compañero José Joaquín, a mí se me gasta pronto los 180.000, ¿vale? Entonces, si yo cojo parte del dinero que a partir de enero del 2027 y me llevo la cuantía que yo considere que debería rescatar en el 26 y 27 y dejar el resto en el plan de pensiones de Fonditel, entonces yo esa cantidad, si la rescatara en el 2026-27, con lo que os he comentado antes, al venir de un plan de pensiones de empresa, he rescatado dinero, luego voy a poder hacer uso del 40% en el 2028 cuando saque el de plan de empresa. Por eso digo que rebusca. Vale, yo te voy a responder. Si no fuera del todo precisa, por favor, matizadme. Yo entiendo que sí, porque lo que tú has hecho, como hemos dicho, es trasladar a otro plan unidades que son posteriores a esa fecha. Y solo las unidades anteriores a esa fecha son las que se pueden beneficiar de esa deducción. Entonces, la teoría es que sí. Y luego es verdad, como decías, y no sé si no he hecho el hincapié suficiente en esto, solamente tenemos, o sea, se abren dos ventanas, ¿vale? Pero es un único pago por cada una de las ventanas, el que se va a poder beneficiar de la deducción. Es decir, y creo que lo hablábamos con Pilar, a partir de que se acaba el desempleo, o sea, de cobrar la prestación de desempleo, aprovechando el supuesto excepcional de desempleo de larga duración, puedes cobrar beneficiándote de la deducción, pero la primera vez. ¿Vale? Luego ya habría que esperar a la contingencia de jubilación o la contingencia anticipada para volver a beneficiarnos, pero la primera vez. Vale. Y se puede cobrar en el año que dejamos de cobrar el desempleo. Es el capital del 40%. En el supuesto de desempleo de larga duración, cuando se acaba el paro, tenemos esa oportunidad. Sí, correcto. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, José Ramón. Antonio Postigo, si le habilitáis el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nada, bueno, la verdad es que ha habido compañeros que han hecho preguntas que ya me han contestado a lo que yo quería preguntar. Sin embargo, yo me gustaría saber si, bueno, ya has dicho antes que no ibais a hacer ningún tipo de asesoramiento fiscal y tal. ¿No le vais a dar una vuelta a eso? Porque sé que hay otras organizaciones que sí que hacen cierto asesoramiento fiscal, aunque sea un poco más general. Digo, dándolo muy masticadito, ¿no? No, porque es verdad que cada uno tiene sus situaciones, sus ingresos y sus historias, pero no sé, sería un servicio muy... Bueno, yo te digo lo que yo sé. Sí. Por lo que yo sé, hay otras organizaciones que derivan a los afiliados a una gestora, a una asesoría, pero creo que hay que pagar. O sea, otra cosa es que te pongan en contacto con una asesoría. Bueno, pues no sé si nosotros deberíamos hacer eso exactamente, derivaros No, a eso alguien no. que os va a cobrar. Y por otro lado, pues lo que te digo, son situaciones, o sea, que un asesor fiscal a lo mejor por, no sé, 50 euros te echa una mano. Claro, lo que decía, no podemos dar soluciones universales porque son casos muy distintos. Y lo otro, pues ya te digo, en principio lo que yo tengo entendido que hacen otras organizaciones es derivar a asesores, a unos en concreto que sí que cobran y que no sé si de alguna manera o no estarán vinculados, pero no sé. Bueno, pues lo plantearemos internamente y si hubiera algún cambio en este sentido, pues os lo haremos saber. Intentamos transmitiros. Sobre todo el tema de que, bueno, pues yo no sé, alguien dice, pues yo quiero la máxima, no sé, ventaja fiscal, porque no tengo ningún evento que me haga suponer, pues oye, es que necesito retirar el dinero imperiosamente, simplemente quiero conseguir la mejor ventaja fiscal. Estos son mis datos. ¿Qué es lo que más o menos hay que hacer? Pues ese sería... Entiendo lo que dices, pero realmente, más allá de que pues muchos de nosotros tenemos formación en finanzas o, en mi caso en concreto, en economía, no somos específicamente asesores fiscales. Entonces, claro, hay tantas variables a tener en cuenta
cuando se hace esta valoración, que yo creo que sería bastante bueno, pues arriesgado, presuntuoso por nuestra parte pretender tener la respuesta clara, porque es que si, como dices tú, no es para un gasto concreto que tengas, pues si tú sacas el dinero, pues muy bien, te has beneficiado de la deducción fiscal, pero ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Lo vas a meter en un banco? Entonces, pues ahí habría que entrar a valorar si la rentabilidad que pierdes por haberlo sacado de un fondo que en realidad está haciendo inversiones, habría que tener en cuenta tantas cosas que no es sencillo, porque si tú luego lo metes en un banco, simplemente en la cuenta bancaria, pues te va a rentar mucho menos. Entonces, no es una cosa fácil y espero que entendáis que nosotros como delegados no nos podemos aventurar a daros soluciones en ese sentido. Disculpa, Javi, que voy a intervenir, ¿vale? Porque Perfecto. además he visto un comentario en el chat que va en la misma línea y yo creo que hay que poner negro sobre blanco. Yo no quiero dar nombres de otras organizaciones ni quiero dar nombres de personas de otras organizaciones, pero sí, lo ha dicho muy bien Javi con suavidad y yo también quiero utilizar la misma suavidad. No es un derecho por ser afiliado a esas otras organizaciones el que tiene la gente adquirido en tema fiscal, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? Por resumir, por el hecho de estar afiliado o afiliada a esas otras organizaciones, no tienes gratis el asesoramiento fiscal. Y todos conocemos el nombre de quién podemos estar hablando y podemos estar diciendo con claridad que te derivan a una asesoría fiscal privada, ¿vale? No está recogida en los derechos de afiliación. Yo Tiene mucha... eso de que te derivaban a una asesoría fiscal lo desconocía, de verdad. ¿No? Había oído hablar que... A ver, no quiero Pero vamos, utilizar esta asamblea de una manera, digámoslo así, vulgar, ¿vale? Pero en la gente que trabajáis en Madrid, sabéis cuál es la otra organización, quién es el responsable, de dónde es y cómo deriva a la gente a su asesoría fiscal, la suya personal, ¿vale? No voy a decir nada más. Lo que dice Javi tiene toda la razón. No entra dentro de las funciones de la actividad sindical, requiere un conocimiento muy específico. Nosotros y nosotras, pues a modo personal, os podemos asesorar, os podemos dar consejos. Por supuesto que podéis acceder a todos los delegados y delegadas, a la gente del Fondo de Pensiones, a la sección sindical de Madrid, en otros territorios, a las secciones provinciales, a la sección estatal, y en el conocimiento que tenemos os podremos indicar y asesorar. Pero no nos queremos atrever, y muy bien lo decía Javi, a indicaros de una manera profesional en temas fiscales porque no somos y no está incluido eso dentro de la actividad y de la acción sindical. Porque es así, entonces disculpad y perdonad porque estas cuestiones sean así, pero yo creo que a veces también cometemos el error, la gente sindicalista, de no explicar claramente en qué consiste la actividad sindical. Y ahí tenemos un problema con los compañeros de viaje siempre, pues porque hacen estas cosas que evidentemente tienen que ver con lo que explicaba al principio de la reunión, porque cuando alguien dice abiertamente esto está finalizado, está acordado, venid a afiliaros, que os vamos a echar las cuentas, por favor no lo olvidéis. Es que eso ha condicionado absolutamente toda la negociación del expediente de regulación de empleo. Y claro, evidentemente la misma persona que dice eso es la que tiene la asesoría fiscal privada. No me quiero extender mucho más en esto, pero creía necesario introducir este aspecto, ¿vale? vale, gracias. Y solamente si me Gracias. permitís, antes de que de dar la palabra a José Joaquín, solamente quería comentar una cuestión más sobre esto. Entre los descuentos que se envían para la afiliación, que sabéis que, bueno, se envían por correo electrónico desde la federación o desde la confederación, semanalmente o cuando va procediendo una serie de descuentos, nosotros de vez en cuando, nosotros los viernes en el grupo de WhatsApp también compartimos algunos, los que nos parecen más interesantes, descuentos que tenemos como organización o acuerdos que tenemos con determinados organismos o empresas o demás. Sí que figura alguna empresa o sea, sí que hay alguna empresa que se dedica a la asesoría fiscal. Entonces, ese servicio podría estar por esa vía como podría estar por otros muchos. De todas maneras, también creo que muchas veces el hecho de derivarnos a un asesor fiscal es crear una necesidad que no sé si realmente existe como tal. Creo que hay dos cuestiones fundamentales con ver con esto del rescate del plan de pensiones. La primera es, ¿qué impacto fiscal voy a tener en el caso de rescatar
el dinero una vez no esté teniendo ingresos, que eso más o menos a quienes habéis venido a hacer las cuentas os hemos dicho, que ingresos vais a tener cada año computables. En ese momento, si os vais al simulador de IRPF, con la cifra que os hemos dicho que vais a cobrar, que no está exenta, y metéis las unidades de cuenta, no, la valoración de las unidades de cuenta previas al 2007, vais a saber qué impacto fiscal vais a tener, es decir, cuántos impuestos vais a pagar por esa parte que estuvierais rescatando. Por otro lado, os hemos dicho cuánto vais a cobrar de jubilación o cuánto estimamos que vais a cobrar de jubilación. Ojo con esto, que es una estimación y cualquier variación del IPC puede cambiar, pero si a esa variación, si la opción que estáis barajando es decir, oye, quiero saber luego si en lugar de hacer el rescate ahora de las cantidades aportadas antes del 2007, quiero hacer luego rescates parciales a razón de, yo qué sé, 500 euros mes, una vez que llegue a los 65 años, tenéis el importe de la jubilación, le sumáis 6.000 euros, os vais nuevamente al simulador de IRPF y le decís, oye, yo iba a cobrar 50.000 euros de pensión brutos, ahora voy a cobrar 56.000, ¿cómo varió el IRPF? Y yo creo que es una división sencilla que os dice cuál es el impacto. Otra cosa distinta es lo que comentaba Javi y lo que comentaban el resto de compañeros. No sabemos qué rentabilidad vamos a tener en el plan de pensiones, tampoco sabemos qué uso le vais a dar el dinero durante todo el periodo, desde que lo rescatéis hasta después, porque también tendréis que tener en cuenta cuánto dinero podéis obtener más teniéndolo en un fondo de pensiones como este, o en un plazo fijo, o en cualquier otra cuestión que valoréis. Nada, simplemente, ya me callo. Vale, y Juan, sí, dame perdón. un segundo, José. Sí. Hay una cosa importante que tenía en mente y que creo que se me ha olvidado comentar, es que el 40% de una cantidad esté exenta, aunque sea un poco de perogrullo, lo que implica es que el otro 60% no. Entonces, hay que tenerlo claro, porque a veces puedes llegar a pensar que es un caramelito que se nos ha puesto para acceder a ese dinero. Entonces, es algo a tener en cuenta. Tendríamos una exención en el 40% de la cantidad que retiremos, pero el otro 60% no. Eso creo que es algo también a valorar. Yo, José Joaquín, si le volvéis a habilitar el micrófono, por favor. Lo puedo habilitar, ya está. Sí, Ya ya está. lo tengo. Joaquín, dinos, por favor. Muchas gracias. Yo solo quería aportar algunas ideas de interés general que probablemente a algunos no sea su caso, pero creo que en general la mayoría sí, para maximizar el ahorro fiscal. Hay que tener en cuenta que la escala de gravamen del trabajo, que es la misma que el plan de pensiones, es bastante más alta que la escala de gravamen de la renta del ahorro y de rendimientos de inmuebles. Cuando te jubilas, no va a ser nunca el mejor momento para rescatar, porque ten en cuenta que la jubilación más o menos a todos les va a rondar sobre los 50.000 euros de gravables. Claro, entiendo lo que Entonces, dices, a partir Joaquín, de que te jubilas, no es el mejor momento. El plan de pensiones está pensado para ayudar a mejorar la pensión, pero fiscalmente no es el mejor momento. No es el mejor momento si estás pensando en retirar grandes cantidades de dinero. Pero si lo que estás pensando es simplemente complementar la pensión, aunque ahí tiene sentido. complementes, te vas a ir a una escala muy superior a estos primeros años desde el 26. Desde este año, aunque tengamos la parte de estas dos, quien se vaya en marzo, quien se vaya en diciembre no, pero quien se vaya en marzo es la renta gravable de 2 nóminas y finiquito es muy inferior a cuando nos estamos jubilando. El año que viene por el paro será mucho menos y el siguiente... Entiendo lo que dices, pero a mí me gustaría haceros un planteamiento. Esto no es un problema matemático en el que tengamos que sacar una solución con el número mayor, porque la decisión que tomamos sobre el plan de pensiones tiene que ir en línea con nuestra vida, con cuándo nos va a hacer falta el dinero, para qué lo necesitamos. Entonces, creo que entiendo lo que dices, pero cada uno tendrá que ver
cuándo le va a hacer falta el dinero y para qué. O sea, que no solamente nos quedemos satisfechos con pensar, he resuelto la ecuación y así es como más se rentabiliza, porque puedes tener la mayor deducción fiscal y tener el dinero en el banco en un momento en el que a lo mejor no te hace falta. Entonces, yo te agradezco la aportación. Pero es que déjame dar 3 ideas más y lo dejo. Es solamente por ayudar al resto de compañeros Ojo, que están conectados. gracias, Si gracias, les José. sirve de algo, si no les sirve de Sí, nada, pues no, yo que creo ignoren que mis sí. comentarios y punto. No, Pero me compártelo, por favor. gustaría hacer esas aportaciones, esas ideas, aunque vaya en contra de la permanencia en el plan de pensiones que tenemos de empleo. Marcos, el compañero Marcos antes ha comentado que probablemente si lo movilizas a otros planes, pues te van y tú también has comentado que probablemente haya más comisiones ligadas eh, y una bonificación ligada a tenerlo muchos años A permanencia, sí, ese tipo de secuestrado a cosas. permanencias, Ujú. y esos años van a ser de comisiones mucho más altas que las que tenemos ahora, correcto. Pero hay muchos planes de pensiones individuales, no necesariamente de bancos, hay muchas entidades que tienen planes de pensiones que puedes negociar de no coger ninguna bonificación, de no tener ningún periodo de permanencia y rescatarlo en parte desde que llega movilizado el dinero. Solo que lo tengas en cuenta que existen entidades que no te van a impedir rescatarlo nada más llegues y movilices. Bueno, yo te agradezco la aportación. Mientras no nos vengas ahora a decir cuáles son, que No, parecería para publicidad. nada. No, No, Javier, me voy a meter publicidad. Javier, es y una broma. yo también me siento en la obligación de indicar cuestiones que pueden ser beneficiosas para la gente y en este caso, pues tengo que añadir a este comentario alguna cuestión, ¿vale? Evidentemente, la gente que está aquí hoy, por ejemplo, en la reunión de comisiones obreras de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones está por una razón y está con un objetivo. Tienen que vigilar y, como bien dice la palabra, controlar que las inversiones que se hagan en el fondo de pensiones de todos y todas, pues evidentemente no cumplan una serie de requisitos de agresividad en las inversiones, un tipo de inversiones en productos, no quiero ni nombrarlos aquí, y eso se consigue porque la comisión de control la forma también parte gente de comisiones obreras, evidentemente gente también de UGT, no va a existir en ningún otro plan que no sea este. Eso yo creo que también es de valorar y yo creo que es importante que lo tengáis en cuenta porque creo recordar, que me corrijan también los compañeros que están ahí en el fondo de pensiones, que por el año 2008 se produjeron una serie de inversiones con bastante riesgo por parte de Fonditel y evidentemente al consejero delegado, porque Comisiones Obreras tenía un puesto en la Comisión de Control, puestos evidentemente, se le exigió la dimisión y creo que salió por la puerta. Si no me equivoco, que me corrija la gente del Fondo de Pensiones que fue así. Eso no se va a poder conseguir en ningún otro plan. Y evidentemente no vamos a vigilar ni vamos a poder ver qué tipo de inversiones se hacen porque la representación de los trabajadores no va a existir. Quería añadir eso también, ¿vale? Gracias, Y yo Héctor. la idea que os quería trasladar es que creo que en general, insisto, lo más interesante es rescatar todo el plan, no dejar nada para el tiempo de jubilación, eh, hasta que, o sea, mientras dure el periodo de exención por los 180.000. Ese creo que en general es la mejor ventana, todos estos años son las mejores ventanas para rescatar todo. Eh, mm, Cualquier momento posterior a la jubilación va a ser siempre peor que estas ventanas. Yo Si lo personalmente, rescatas perdóname pronto, Joaquín, que te sí, interrumpa, creo que es una aseveración que hay que tener cuidado, porque me sí, preocupa correctísimo. Digo en general, que cada uno tiene que que echar sus nos cuentas. escuche, claro. O sea, yo creo que y yo lo intento hacer con esa calma y prudencia. No demos, o sea, no intentemos dar soluciones generales, universales, porque cada caso es un mundo. Entonces, si tú lo has visto Correcto. y para ti es así, pues entiendo que con tu criterio y tus cálculos, pues a ti te cuadra. Los demás, por favor, que lo piensen detenidamente, porque igual que yo no puedo venir y decir, no lo trasladéis, no lo saquéis.
porque yo piense que es lo mejor para mí, por ejemplo, si estuviera en el caso, sí, creo que todas esas aseveraciones hay que hacerlas con un poco bueno, Mucha en mi prudencia. caso y tal. Correcto. Así que gracias y perdona que haya hecho esa Sí, matización. Sí, solamente, sí, correcto. solamente una cosa. Si está aclarado, intentamos avanzar. Yo creo que una de las cuestiones que hemos intentado decir al principio, que efectivamente cada persona es un mundo, cada uno tendrá que ver no solamente qué ventaja fiscal tiene rescatando, sino qué va a hacer con ese dinero, que yo creo que es lo que se ha empezado a trasladar desde el principio, qué rentabilidad va a obtener con respecto a la rentabilidad que puede esperar en el plan de pensiones actual, y ya está. Y luego a partir de ahí cada uno decidirá. Habilito micro a Belén. A Belén Aragón, sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Una pregunta muy rápida. José Juan, has hablado de un simulador del IRPF. ¿Dónde lo podemos encontrar, por favor? He pegado el enlace en el chat. Es uno de Lo la has función pegado. tributaria. Fenomenal. He pegado la Es dirección. que... Ok. Pues eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Para Raúl Guillermo Lucas, si le habilitáis la opción del micrófono. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, daros las gracias por la exposición. Yo quería que me aclararais, no me ha quedado del todo claro con el tema de las unidades de cuenta acumuladas a 31 de diciembre del 2006. Sí. Al existir ahora dos ventanas, si se realiza o se realizara el reembolso de parte de esas unidades de cuenta acumuladas y que tienen la exención del 40%, si solo se reembolsara parte en la primera ventana, el resto que quedaría en el plan, y si se rescatara en la segunda ventana, también en la segunda ventana tiene la exención del 40% o ya por haber realizado un primer reembolso. Es como lo has dicho tú. Lo que no podemos hacer es dos rescates dentro de la primera ventana. Se puede hacer un rescate en cada una de las dos ventanas. Y el primer rescate dentro de cada una de esas dos ventanas se verá afectado por la exención fiscal. Entonces, la primera planteamiento que has hecho es el correcto. Es decir, que en ambos casos el primer rescate tendría el beneficio del 40%, ¿vale? Efectivamente. Muy bien, pues nada más, muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, pues no veo más manos levantadas, así que por mi parte creo que ya estaría. Agradeceros mucho a todos los que habéis participado con las preguntas. Bueno, ahora se han vuelto a levantar manos, así que... Espera que voy a ver. Que levante lo que quiera. Sebas quiere comentar algo. Vale. Sí, Sebastián. Sebas, creo que ya puedes habilitar el micrófono. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy de la atención al partícipe, ¿vale? Que estamos aquí en Sur 1, distrito. Era para hacer una presentación. ¿Qué cosa que necesitéis? Nos la enviáis hay una página web que es pensetel.com, que está toda la documentación, y ahí tenéis para el tema de beneficiarios, actualizar los beneficiarios, cualquier modificación, cuando ya te queráis cobrar, rescatar, pues está ahí toda la documentación y una pequeña explicación en pensetel.com, ahora os la pongo en el chat. Y nada, y os voy a poner también que los correos electrónicos os actualicéis, que eso lo podéis hacer en la web. Ahora también os mando cómo se hace, que es muy sencillito. No hace falta que mandéis correo, los podéis hacer vosotros mismos. Y básicamente era eso. Y voy a decir una cosa de fiscalidad, así un pequeño detalle. El tema estamos hablando siempre de sacar grandes cantidades, pero la cuestión del plan de pensiones es para eso, como un apoyo a la jubilación. Entonces, no hace falta sacarlo todo de golpe, que tenéis todo el tiempo del mundo para retirar el plan. O sea, desde que hasta que, por desgracia, dejéis de estar aquí. Entonces, por eso que no es una cuestión es un dinero que tenéis, es vuestro, está invertido y es como tenerlo en el banco. O sea, es lo mismo.
Fonditel, donde lo tiene el plan de pensiones, es como si tuviera un banco y es vuestro dinero. O sea, lo podéis retirar cuando queráis. O sea, que no hay un cajero, pero lo pedís y una semana o en un mes, dependiendo del tipo de rescate, lo vais a tener, ¿vale? O sea, que es un dinero que es vuestro y ahí está. Y solamente era eso, que estamos aquí. Pues muchas gracias, Sebas. Sí, Un saludo a poned todos. los datos en el chat y así todos ahora os pueden lo acceder pongo. a ellos. Yo sobre lo que ha Gracias. dicho Sebas, quiero añadir también en la línea de la Oficina de Atención al Partícipe, tenéis que valorar que el fondo de Telefónica de España, el nuestro, ya no hablo de móviles de Estados Unidos, el fondo de Telefónica de España tiene esta oficina de atención al partícipe exclusiva para nosotros. Son compañeras y compañeros como nosotros, trabajadores como nosotros, 6 personas que están ahí dedicadas en exclusiva para esta actividad y que es también a valorar, porque no lo vais a encontrar por ahí afuera. Igual que hay una comisión de control en la que está la representación de los trabajadores controlando lo que se hace con el dinero y cómo se gestiona ese plan y cómo se gestionan esas inversiones, hay un grupo de trabajadores de Telefónica de España que están ahí para daros el apoyo en el día a día. Tenéis la página web de Pensatel, ahí es donde tenéis y a través de ellos es donde se realizan todas las consultas y trámites que se refieren al plan de Telefónica de España. Fonditel, la página de Fonditel solo nos vale para ver lo que tenemos, qué unidades de cuenta tenemos antes de 2007, a qué valoración está actualmente, la información fiscal. Pero los compañeros que tramitan y realizan todo el día a día son las compañeras y compañeros que hay en la Oficina de Atención al Partícipe. Y también es a valorar que tengamos esta disponibilidad que no existe en otros planes. Y eso, y que estamos a vuestra disposición para todos. Solamente una cosa, ya por un poquito de orden. Ahora mismo hay 2 manos levantadas. Si hay alguien más que quiera levantar, que levante ya la mano y ya cerramos con la gente que levante ahora la mano. ¿Vale? Pues en tenemos a 2 principio personas. Estas 2 más. Eso Vamos es. allá. Venga, Francisca, Paqui y luego Miguel Ángel Morán. Un momento, Paqui, que te abro el micro. Permitir micrófono. Ya está. Paqui, ¿ya te lo puedes habilitar? Vale, nada, lo primero, dar las gracias por todo, que estaba muy ilustrado, por lo menos a mí me he enterado de la mayor parte de las cosas. Una cosa, ¿la presentación la vais a subir o la grabación la vais a subir? Por si acaso tenemos alguna duda, dar un repasico. La grabación sí se va a compartir y en ella misma vais a ver la presentación. Así que sí, José lo ha dicho al principio y se distribuirá entre la afiliación. Vale, fenomenal. Otra cosa, la pregunta que lo teníamos menos claro, pero en la última que habéis resuelto, digo, pues ahora ya no me he enterado. Lo del tema de las unidades anteriores al 2007 que tienen un beneficio del 40% y solo se puede hacer, a ver, yo no me he enterado muy bien de esto. La película es, como podemos rescatar el dinero de un golpe o parcialmente o mensualmente, sí. Yo te he entendido que ese beneficio del 40% solo es en uno, es decir. Solo es en el primero. El primero. Pero el primero de cada una de las 2 ventanas que os hemos expuesto que se han habilitado, ¿vale? Entonces, tú entras en el supuesto excepcional de desempleo de larga duración cuando ya se ha terminado de cobrar el paro. Eso es, en ese momento se abre la primera ventana, que dura ese año en el que se termina de cobrar el paro y 2 ejercicios fiscales más. Bueno, pues durante este periodo, la primera vez que retires dinero, se puede aplicar la exención fiscal del 40%. Después pasa ese periodo, estás un tiempo en el que no se puede hacer nada, se abre la segunda ventana, que es cuando llega la contingencia, que puede ser, por ejemplo, la de jubilación o la de jubilación anticipada a los 60 años. En ese momento en el que se abre la segunda ventana, la primera vez que retires dinero, si son unidades de cuenta anteriores a 2007, también te puedes beneficiar de la deducción del 40%. Vale, la pregunta es, si yo lo cojo de golpe está claro que es en una y se acabó, pero si yo lo cojo mensualmente, solo me dará el primer mes. Exacto, eso es así. Si lo que queremos es beneficiarnos de esa deducción, pues hay que pensar en sacar cantidades más grandes, porque si no, pues claro, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Vale. Es que los primeros 500 euros tuvieran una deducción, pues no nos lleva a ningún sitio. Vale, perfecto, pues era eso. Muchísimas gracias a todos. Javier,
Javier Sí. y todos, hola, soy Celes. Si queréis podemos poner un ejemplo real para que lo veáis. O sea, si tenéis, vamos a poner 100 euros de aportaciones anteriores al 2007. Se puede sacar de una sola vez y en forma de capital, por ejemplo, cuando se te ha acabado el paro y sacar 50 euros. Y los otros 50 euros los puedes sacar, como decía Javier, cuando tengas la contingencia. Por ejemplo, mayor de 60 años. Entonces sacarían los otros 50 euros de aportaciones anteriores al 2007 con la contingencia de los 60 años y también se aplicaría de una sola vez y en forma de capital la cantidad que sacaras con el 40% de reducción. Y luego, es súper importante estas reuniones, pero yo creo que hay que destacar, lo hemos dicho siempre, el valor que tiene el plan. O sea, estas reuniones para que tengáis toda la información, pero lo principal es que tenemos un plan de pensiones con una cantidad de dinero bastante importante que es un complemento de pensión. No solo penséis que es un beneficio fiscal, tenerlo en cuenta, valorarlo, porque es que vuestras aportaciones, vuestro dinero que habéis estado dando, no solo es para desgravar fiscalmente, es para que tengáis un complemento de pensión. ¿Que sirve por si tenemos algún imprevisto? Sí, sirve porque es vuestro dinero, pero tener presente el fundamento del plan. Gracias. Muchas gracias, Celes. Me parece una aportación importante. Como os he dicho al principio, tanto Cándido Fernández como Celestino Anta son compañeros míos en la Comisión de Control y les agradezco mucho que participen porque lo hacen más dinámico y además pues, son bastante esclarecedoras sus aportaciones. Si queréis, pasamos a la siguiente, creo que es Miguel Ángel Morán. Sí. Sí, buenas otra vez. Yo creía que lo tenía todo claro, pero bueno, creo que mi consulta por la cual he levantado la mano, creo que la acabas de contestar, pero quiero reiterarla. Dale. Es que en el chat de esta propia charla se hacía, creo, una interpretación errónea y de una cosa que acabas de explicar, que es la ventana esta de lo que se desgrava al 40%, la primera ventana de rescate y tal. Es que la duda viene con el hecho causante. He visto interpretaciones en el chat hablando que el hecho causante es la fecha de despido y no, como tú has dicho, es la fecha en la que terminas de cobrar el paro. El paro. Ese es el Sí, hecho causante de la primera era ventana. lo que quería aclarar porque he visto Correcto. confusiones en el chat. Pues Simplemente gracias eso. porque yo no estoy siguiendo el chat, con lo cual Sí. no lo he visto, pero efectivamente es así. El hecho causante de la primera ventana es cuando se termina de cobrar el paro. Pues nada más, muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Lo que decía antes, gracias a todos por la participación, que bueno, entiendo que nos ha ayudado a todos a tener una foto más completa. Y gracias a los que habéis asistido, gracias a mis compañeros por la ayuda y nada más. Para cualquier cosa, en la diapo que mostrábamos están todos los canales de contacto que los ha puesto Sebas y para hablar con los miembros de la comisión a través de vuestras secciones sindicales estamos a vuestra disposición. Vale. Por nuestra parte nada más deciros lo que os he dicho antes, que os vamos a enviar a lo largo de la mañana seguramente el formulario para que nos facilitéis los datos de contacto, aunque lo diremos, obviamente son datos de contacto que vayáis a mantener una vez que os marchéis con el ERE, por cuentas de correo y demás. Y nada más, agradecerles a Javier y a Víctor, bueno, y a Cándido, a todos los que han intervenido de la Comisión de Control, sus aportaciones, que yo creo que nos han ilustrado mucho y que seguimos a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.